En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la fe católica, doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que es un tesoro que sintetiza toda la fe católica. Bien, hoy analizaremos las preguntas 204 a 215. Es algo muy hermoso de saber que pertenece a una iglesia asistida por Dios y su Espíritu Santo. Entonces, el Papa es sucesor de San Pedro, dijimos, jefe visible de la iglesia. Cuando define un dogma de fe o de moral, no puede equivocarse. ¿Por qué? Porque ejercita su suprema autoridad como pastor supremo de la iglesia. Entonces el Papa, dijimos, es infalible solo cuando, en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, y en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe ser abrazada por la iglesia universal. Siempre la iglesia ha creído en eso, pero este dogma fue definido en Concilio Vaticano I en 1869-70. Ahora, al definir que el Papa es infalible, ¿ha establecido la iglesia alguna nueva verdad de fe al definir este dogma de la infalibilidad? No. La iglesia no ha establecido ninguna nueva verdad de fe al definir que el Papa es infalible, sino solamente ha definido para oponerse a los nuevos errores que la infalibilidad del Papa contenida en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica, es una verdad revelada por Dios y por consiguiente que ha de creerse como dogma o artículo de fe. Es decir, es una verdad revelada por Dios. Cuando el Papa, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina acerca de la fe o de las costumbres, y que esta verdad debe ser creída por la Iglesia Universal. Pregunta 205. ¿Cómo debe aportarse todo católico respecto al Papa? Todo católico debe reconocer al Papa como Pedro, porque el Papa es Padre confirmado, por lo tanto debe reconocerlo como Padre, Pastor y Maestro universal y estar unido con él de entendimiento y corazón. ¿Quiénes son por institución divina los personajes más venerados de la Iglesia después del Papa? Y bien, después del Papa, las personas más veneradas en la Iglesia son, por institución divina, los obispos. Entonces, con el Papa y al lado del Papa, los personajes más importantes son los obispos en la Iglesia de Dios. Debemos amar al Papa, debemos amar a los obispos. ¿Por qué? Porque los obispos son los pastores de los fieles, puestos por el Espíritu Santo para gobernar la Iglesia de Dios en las sedes que se les han encomendado, con dependencia del romano pontífice. Entonces los obispos son los lugartenientes y sucesores de los apóstoles. En el capítulo 20, 28 de los Hechos de los Apóstoles, vemos San Pablo decir a los obispos de Éfeso y de la región: el Espíritu Santo os ha puesto obispos al frente de la Iglesia de Dios que ha adquirido con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño. Entonces, queridos hermanos, debemos amar, respetar, honrar al Papa y a los obispos por su función.
Ahora, por desgracia, estamos en un mundo de liberalismo, es decir, relativismo, cada quien hace su verdad, cada quien hace su opinión, y por desgracia, a veces puede ser que no cumplan totalmente con su deber, con su misión, y esto es muy, muy doloroso para los hijos, porque cuando un hijo ve a su padre no cumplir con su deber, duele, y hoy, por desgracia, sí hay casos de obispos herejes en la iglesia, como hubo en la historia. Por ejemplo, el hereje arzobispo de Constantinopla, Nestorios, negó la maternidad divina de María. ¿Qué hacemos? Era obispo, era arzobispo, y finalmente fue condenado, declarado hereje por la iglesia, por sus errores. Entonces, no es infalible todo lo que dice y hace el obispo. Puede haber casos. Cuando tenemos buenos obispos, bendito sea Dios 1000 veces, y es bueno rezar que Dios nos dé santos obispos. Y cuando tenemos obispos, por desgracia, liberales, estamos en problemas, y es lo que está pasando actualmente. Acabo de leer hace poco que el 69% de los católicos norteamericanos no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y bien, ¿quiénes son los obispos que fueron maestros de esos católicos? ¿Quiénes son los obispos que permitieron catecismos heréticos, falsificantes de la fe católica? ¿Quiénes son los obispos que formaron tan mal a los sacerdotes que causaron la ruina de la fe de la gente? Y bien, estos obispos, por desgracia, ya no son católicos, o al menos no hacen su deber de católicos. Por ejemplo, en el año 68, 7 de diciembre de 68, el Papa Pablo VI, las lágrimas en los ojos, dijo que la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del concilio. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. Bien, ¿qué hacían los obispos en ese momento? Eso significa mucho. La Iglesia se golpea a sí misma, es decir, se destruye. Perdimos quizás 100.000 sacerdotes, más de 100.000 monjas, millones y millones de católicos. Todas nuestras parroquias, antes a 98% católicas y más, están plagadas de sectas. ¿Qué hacen los obispos? ¿Qué hicieron los obispos? ¿Qué hacen sus ayudantes, los sacerdotes? Entonces, sí, los obispos son los personajes más venerados después con el Papa y al lado del Papa, pero si no cumplen con sus deberes, Dios mío, que recemos mucho por ellos y sepamos, cuando un obispo predica algo que contradice la fe, bien, no, ya ese obispo no es católico, aunque lo diga. El mismo Papa Pablo VI, el año 1972, 30 de junio, bien dijo que tenía la sensación de que por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Eso es sumamente grave. ¿Qué es el humo de Satanás? Y bien, son todos los errores, herejías actuales en materia de fe, de moral, de culto, que están enseñadas y practicadas en la Iglesia. El mismo Papa Juan Pablo II, bien, dijo una cosa tremenda, que vale oro. Bien, dijo el 7 de febrero 1981, en el Observatorio Romano, dice: se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada, enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones, y se ha manipulado la liturgia. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, los cristianos hoy se ven tentados por el ateísmo, etcétera, etcétera. Un cristianismo sin dogma y sin moral definida. Eso es una catástrofe. Entonces, con todo respeto y amor a los obispos, yo pido por ellos, pero tenemos que decir, hay unos que no cumplen con su deber. ¿Por qué? Porque fueron formados en una teología y una filosofía que no es católica. Ahí está el problema. Todo lo que llamamos el modernismo. Por eso les aconsejo leer la encíclica Pascendi del Papa San Pío X de 1907. Pregunta 208. ¿Qué es el obispo en su diócesis? El obispo en su diócesis
en su propia diócesis es el pastor legítimo, el padre, el maestro, el superior de todos los fieles, eclesiásticos y seglares que pertenecen a la misma iglesia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y insisto, recemos por los obispos para que cumplan con su oficio de pastor, padre, maestro de todos los fieles y sacerdotes. ¿Por qué llamamos al obispo pastor legítimo? Llamamos al obispo pastor legítimo porque la jurisdicción, esto es, el poder que tiene de gobernar a los fieles de la propia diócesis, se le ha conferido según las normas y leyes de la iglesia. Entonces, el obispo es sucesor de los apóstoles frente a tal o tal diócesis. ¿De quiénes son sucesores el Papa y los obispos? El Papa es sucesor de San Pedro, príncipe de los apóstoles, y los obispos son sucesores de los apóstoles en lo que mira el gobierno ordinario de la iglesia. ¿Debe el fiel estar unido a su propio obispo? Sí, todo fiel, ya sea eclesiástico o seglar, debe estar unido de entendimiento y de corazón con su propio obispo, en gracia y comunión con la sede apostólica. Ahora, si el obispo quiere hacer cosas a su modo, ya no respeta ni la fe, ni la liturgia, ni la moral, ahí ya no, porque él mismo desobedece a su propia función y su deber. ¿Cómo debe portarse todo fiel con su propio obispo? Todo fiel eclesiástico seglar debe reverenciar, amar y honrar a su obispo y prestarle obediencia en todo lo que se refiere a la cura de almas y al gobierno espiritual de la diócesis. Entonces, cuando el obispo, igual que el cura, igual que el papa, cumple con su deber en la cura, salvación, santificación de las almas, bien, tienen derecho a todo apoyo, respeto, amor y obediencia. ¿De quién se ayuda el obispo en la cura, santificación de las almas? El obispo en la cura de almas se ayuda de los sacerdotes y especialmente de los párrocos. Entonces los auxiliares, los ayudantes del obispo son los sacerdotes, los párrocos. Hoy, debido a que no hay muchos sacerdotes, se bien se apoya en los fieles, en los catequistas, en los delegados de palabra, como se dice hoy, pero cuidado, ellos no tienen ningún poder fuera del obispo, fuera de la iglesia, tienen que unirse y obedecer a lo que se dice el obispo y ser fiel a la fe católica. ¿Quién es el párroco? El párroco es un sacerdote designado para presidir y dirigir con dependencia del obispo una parte de la diócesis que se llama parroquia. Y bien, el párroco no es obispo de la parroquia, es en dependencia del obispo al frente de esta parroquia que debe dirigir, catequizar, evangelizar, cuidar, defender. ¿Cuáles son los deberes de los fieles para con su párroco? Los fieles deben estar unidos con su párroco, escucharle con docilidad y profesarle respeto y sumisión en todo lo que atañe al régimen de la parroquia. Queridos hermanos, recemos por los obispos, recemos por el Papa, claro, por los obispos, por los párrocos, por los sacerdotes, y tratemos de ayudarlos en todo lo que pertenece a la santificación, salvación de las almas, y seamos generosos con ellos, por el amor de Dios, la Iglesia. Hoy estamos invadidos, nuestras parroquias son plagadas de sectas, y el párroco que dice que no hay problema, que son hermanos, bien está equivocado. Esta gente son enemigos, lobos feroces, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, igual que Satanás se disfraza de ángel de luz, en palabras de San Pablo, 2 Corintios 11, 13, 14. Ayudemos, sí, pero seamos conscientes también que no podemos cruzarnos de brazos debido a que las almas se pierden. Bernardita Subirús, escribía el Papa Pío IX el 17 de septiembre de 1876. Ya hace algunos años que, aunque indigna, me he hecho suave de vuestra santidad, soldado. Mis armas que conservaré hasta el último suspiro son la oración y el sacrificio para el Papa. Ya lo dijimos
amo al Papa hasta el delirio, porque amo a Jesús hasta el delirio, decía esta grande santa defensora del papado precisamente y del Papa Santa Catarina de Siena. El Papa San Pío X tenía sobre la mesa de su despacho un retrato de la corona de la Virgen del Pilar que él mismo había bendecido. Los alumnos del Colegio Español cantaron ante el bondadoso pontífice la jota aragonesa y el Papa escuchó conmovido las siguientes coplas. El infierno ha decretado que esta piedra se derribe, el infierno erre que erre, la piedra firme que firme. La corona de la Virgen que bendijo el Padre Santo une a Roma con España en más apreto lazo. Si el infierno hace la guerra a Roma, les aconsejo leer un libro maravilloso, bajarlo de internet, La Revolución. El libro se llama La Revolución, escrito por Monseñor Segur, S-E-G de gato U-R, Segur. La Revolución, ahí ver todo el odio que tienen las mafias ocultas contra la Iglesia y el Papa. Santo Tomás Moro no quiso prestar el juramento de primacia en favor de Enrique VIII, el rey cismático, mujeriego, ladrón, causó que Inglaterra, después de 1000 años de fe católica, se hiciera protestante. Tomás Moro entonces no quiso prestar juramento de primacía en favor de Enrique VIII, que se había hecho Papa de Inglaterra. Los amigos le dijeron que no había de tener opinión contraria a la del Gran Consejo del Reino. El santo mártir les contestó: tengo en mi favor toda la Iglesia, el Gran Consejo de los cristianos. El Gran Consejo de los cristianos es la Iglesia, y la Iglesia dice un Papa, no cualquier rey se hace Papa. ¿Quién eres tú? Sacerdote magno, sumo pontífice, príncipe de los obispos, heredero de los apóstoles. Eres Abel por el primado, Noé por el gobierno, por el patriarcado Abraham, por el orden Melquisedec, Aarón por la dignidad, por la autoridad Moisés, por el juicio Samuel, por la potestad Pedro, por la unción Cristo. Esto es lo que dice San Pedro al Papa. ¿Quién eres tú? Sacerdote magno, sumo pontífice, príncipe de los obispos, heredero de los apóstoles. Eres Abel por el primado, Noé por el gobierno, por el patriarcado Abraham, por el orden Melquisedec, Aarón por la dignidad, por la autoridad Moisés y por el juicio Samuel, por la potestad Pedro, por la unción Cristo. Queridos hermanos, el Papa, los obispos, los sacerdotes son los ungidos del Señor. Y por desgracia, debido a una mala formación en unos seminarios, debido a que por una rendija entró el humo de Satanás en la iglesia, bien tenemos sacerdotes, tenemos obispos, por desgracia, que ya no saben qué son, han perdido su identidad, por eso andamos mal. Recemos, pidamos a Dios y trabajemos de ayudar a la iglesia a salir de esta tremenda crisis. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.